Entonces indicábamos, bueno, si la Ley Federal del Trabajo es proteccionista de la clase obrera, ¿por qué se permite esta cuestión? Define el salario como, y sobre todo cuando define el salario mínimo, es la cantidad suficiente para que un trabajador le dé a su, satisfaga las necesidades de vestido, alimentación, comida, educación, asistencia médica y desde luego esparcimiento. Dice, solaz esparcimiento. Con un salario mínimo, eso es de risa, ¿están de acuerdo? Y es una burla para la clase trabajadora que se maneje eso. Y más aún cuando nosotros nos damos cuenta cuánto es lo que le incrementan al trabajador por un jornal, ¿no? Por una jornada, para efecto de establecer el salario mínimo. Y estamos hablando que aunque se hablara de un salario integrado, que ya incluye todas las prestaciones y muchos aspectos, es de risa, chicos. Es una burla, ¿no? Lo que se considera que con esa cantidad el trabajador va a poder pagar casa, vestido, sustento, educación, asistencia médica y aparte le vas a llevar a la familia a pasearse. Obviamente no. La materia laboral le queda mucho a deber a los trabajadores, ¿sí? Porque si bien es cierto, a pesar, vean ustedes de lo que decíamos hace un momento, se le ha tratado de hacer justicia a las clases débiles, a las clases desposeídas, como son los trabajadores, sobre todo los trabajadores de las grandes urbes y los trabajadores del campo, que en un momento vamos a ver nosotros el derecho agrario. Entonces, qué tristeza, ¿no? Que en su momento fue bueno, muy bueno, porque en 1917, pues vean ustedes hace cuánto tiempo, todo lo que se había logrado en ese momento, pues claro que sí, es muy bueno, para efecto de reivindicar a estas clases desposeídas, pero ya a estas alturas, ya no, chicos, ya la realidad es diferente, las necesidades de los trabajadores, la vida, ¿no? Cómo se va incrementando el costo de la vida día con día, todo sube y el salario se mantiene en niveles muy bajos. Entonces, hoy en día ya estamos nosotros en un proceso en el que se tiene que trabajar, ¿no? En materia de legislación laboral para efecto de que todo se adecue a las necesidades reales de los trabajadores, que no sea una burla, ¿no? Como lo es un salario mínimo. Pero bueno, les digo, eso es lo que se hizo en materia laboral, eso es lo que tenemos nosotros plasmado en leyes. La protección al salario mínimo, se habla mucho de las normas protectoras del salario mínimo, qué es lo que no se puede hacer con el salario mínimo. Obviamente no se puede embargar, solamente que sea para efecto de garantizar una pensión alimenticia, ¿no? Y otras cuestiones relacionadas a ello, ¿no? Para efecto de establecer, así a grandes rasgos, contenido un poco mayor, menor, de apartado A, apartado B, por supuesto. Ya cuando nosotros lo tenemos aterrizado en los ordenamientos jurídicos, tenemos que hacer mención de muchos otros aspectos más. Que al final de cuentas, ¿qué pasa, chicos, en la práctica? ¿Se quedará en teoría? ¿Sí? Al final de todo ello, nosotros vemos que cuando se lleva a cabo un juicio en materia laboral, de repente el trabajador, pues mejor lo deja por la paz, porque es dinero que no tiene para llevar a cabo un juicio en contra del patrón por haberlo en un momento determinado despedido injustificadamente. Es dinero que no tiene, tiempo que también no tiene, porque desde luego se tiene que invertir bastante tiempo. Pues hay mucho trabajo en las juntas, ¿sí? Para los asuntos en materia laboral, y de repente inclusive la misma notificación, ¿sí? Para efecto de emplazar al patrón, dura meses y meses y meses. Entonces es algo que de tiempo
que el trabajador no puede, ¿verdad?, invertir para obtener como resultado un laudo favorable. Pero bueno, les digo, ya eso es materia laboral propiamente. Entonces, así a grandes rasgos es lo que tenemos en esta materia. Vámonos con la materia fiscal. En relación a la materia fiscal, pues todavía tenemos mucho menos que lo que ya habíamos comentado en cuanto a las otras materias. Porque realmente aquí de lo que se habla es que se resalta mucho los trabajos que se llevaron en relación a las alcabalas. Y únicamente para mencionarles este aspecto, durante el porfiriato, ¿sí?, se le dio fin a las alcabalas. ¿Qué era esto? Pues una cuestión inherente a los impuestos que se cobraban. Impuestos que se cobraban desde luego cuando se hacía ese intercambio, ¿no?, de mercancías que entraban al país. Entonces, el grabar la entrada y la salida de mercancías, pues obviamente era pues un gravamen, ¿no?, para en este caso para los grandes inversionistas. Don Porfirio Díaz terminó con ello. Así es que desde luego que tendremos nosotros que especificar este aspecto, ¿no? Primero, se tuvo un gran conflicto con esta cuestión de las alcabalas. Ahora, ¿qué es otra cuestión inherente a la situación fiscal? Recordemos nosotros que tiene que ver con los impuestos y que tiene que ver con todo lo que se maneje en cuanto a los ingresos y a los egresos. La principal fuente de los ingresos del país es gracias, obviamente, a los impuestos. Y si no se obtienen esos impuestos, pues desde luego que también no vamos a tener nosotros la satisfacción de todas las necesidades, ¿no?, de la población, que se van a ver reflejadas en los servicios públicos. Entonces, es bien importante que aquí se hace mención, desde luego, a los artículos constitucionales. Artículo 26, primero el artículo 25 y después artículo 26, para efectos de establecer esto. Artículo 25, el Estado rector de la economía. Artículo 26, la planificación del desarrollo, ¿sí?, económico. Y que es donde entra esta cuestión inherente. El Estado rector de la economía es la intervención del Estado para efecto de regular todo lo relacionado a los ingresos, ¿sí?, a cómo desde luego el Estado es el que va a intervenir para efecto de que se lleve a cabo toda esta cuestión impositiva. Y después, en la planeación del desarrollo económico, cómo se van a distribuir esos ingresos propiamente de la federación, ¿ok?, para efecto de dar los servicios públicos. Es propiamente ello, y desde luego la participación de una Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero les digo, principalmente la materia fiscal es para lo relacionado a los impuestos, ¿no?, principalmente. Para ello es que se establece una regulación en materia fiscal, ¿no? Todos nosotros tenemos la obligación de aportar a nuestras, de pagar impuestos, y lo establece la Constitución, como una obligación de los ciudadanos de la República, el pago de los impuestos. Todos tenemos, inclusive todos los que estemos incorporados a una actividad, que ya sea que estemos desempeñando esa actividad para otra persona, ¿ok?, o ¿por qué no?, en forma independiente, también tenemos que aportar un impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y todos los que realicemos cualquier tipo de actividad, tanto si nos dedicamos al comercio, tanto al comercio informal como al comercio formal, se indica que debemos de hacer una aportación a Hacienda, ¿verdad? Siempre la Secretaría de Hacienda es nuestro coco, ¿no? Y yo creo que le tenemos más miedo a Hacienda que a cualquier otra situación, ¿no? Y que tiene que ver con los impuestos. Hay que estar al corriente de ello. Tiene que ver, desde luego, con la materia fiscal. Ahora bien, les digo, es poco, ¿no? Realmente lo que tenemos aquí nosotros en relación a esta
propiamente a este giro, ¿no? En relación a el comercio y demás aspectos, pues ya lo sabemos, ¿no? La obligación de todos nosotros de pagar impuestos. Que en el comercio informal de repente pues hay muchas fugas porque no todos se dan de alta en Hacienda para efecto de que paguen sus impuestos. Bueno, ya es otra cuestión, ¿no? Que le compete al Estado. Establecer, bueno, qué pasa, porque a ellos no les cobras, a ellos sí los obligas y situaciones así, ¿no? En relación a ello. Ok. La siguiente materia que vamos a analizar, así también a grandes rasgos, es derecho agrario, que también habíamos indicado es fundamental el artículo 27 constitucional. Y recordemos nosotros algo bien importante. Tuvimos allá, ¿verdad? En aquel momento cuando hablábamos de la Revolución Mexicana, un caudillo, ¿no? Que desde luego jamás se dio por vencido y que él continuó en lucha, ¿no? Para efecto de defender los derechos de los campesinos. Y estamos hablando de Emiliano Zapata, ¿ok? Porque mientras Villa, cuando ya triunfó, como él le decía, mi señor Madero, cuando ya tomó la presidencia don Francisco I. Madero, Villa se fue a refugiar y volvió otra vez a hacer acto de presencia cuando asesinan a Madero, ¿ok? Recuerden ustedes, Madero y Pino Suárez van a ser asesinados a la entrada de Lecumberri. Y con esa muerte, con la muerte de estos dos personajes, se inicia la llamada decena trágica. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante que tomemos en cuenta. ¿Por qué? Don Francisco I. Madero no cumplió, ¿no? Y por lo tanto, Emiliano Zapata lo consideró un traidor y traicionó a los campesinos, que fueron la carne de cañón. Emiliano Zapata, que como ya habíamos indicado, fue un caudillo que se levantó en armas en contra de Francisco I. Madero y promulgó un plan, el plan de Ayala, ¿no? Para oponerse a Madero. Y entonces ese plan de Ayala es el ideario del contenido de ese plan de Ayala se plasmó en el artículo 27 constitucional, pero que desde luego no es el artículo 27 que hoy tenemos. Ese artículo que quedó plasmado en el texto original de la Constitución de 1917 no es lo que tenemos actualmente, ¿ok? De ninguna manera. Ya la mayor parte del artículo 27 fue reformado. Algunos párrafos en su totalidad, algunos párrafos en forma alguna fracción, algo, pero en la mayor parte de ese artículo ya fue reformado, ¿ok? Entonces, me atrevería inclusive a decir que todo el artículo, aunque sea en una parte de los párrafos, ya fue reformado. Ese artículo 27 de la Constitución, si a esto le agregamos todavía las últimas reformas que se hicieron en el periodo del presidente Carlos Salinas de Gortari, es de verdad terrible, ¿no? Porque ese artículo que en ese momento, 1917, trataban de darle a los trabajadores, decíamos nosotros, establecer justicia a los trabajadores del campo, obviamente, a los campesinos. Trataban de generar justicia para ellos. Obviamente que ya la última estocada, como quien dice, la dio Carlos Salinas de Gortari cuando reformó este artículo y le da fin al ejido, ¿sí? Con esto, chicos, dejamos nosotros pendiente para la siguiente sesión para seguir hablando del contenido de este artículo 27 de la materia agraria, y para que no dejemos pendiente, ¿no? Este punto es bien importante que lo tomemos en cuenta, y desde luego lo que ya les había indicado en relación al ejido, y después les voy a explicar ya más a detalle por qué, ¿ok? Bueno, hasta aquí lo dejaríamos con esta sesión.
¿sí? Que nos corresponde hasta este momento.